Buenos dias a todas e todos. Meu nome é Maurício Vicente Ferreira Júnior. Eu represento ao Brasil no Comitê Regional para a América Latina e o Caribe do programa Memória do Mundo, al que amaré de agora em adelante de MOLAC. Estou aqui acompanhado de meus colegas Laura Sánchez, presidenta de MOLAC e representante de Colômbia, e Marta Romero, secretária de MOLAC e representante de México. En este momento, me gustaría invitar a Laura Sánchez, presidenta de MOLAC, para darles la bienvenida a todos. Muchas gracias, Mauricio, por esa bienvenida. Este es el tercer taller que estamos realizando desde el comité de MOLAC para poder socializar cómo presentar las postulaciones al registro Memoria del Mundo, Latinoamérica y el Caribe. El día de hoy vamos a hacer un recorrido rápido por los puntos del formulario y vamos a recordarles algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando vayan a hacer el trabajo del formulario, el llenado de los aspectos importantes de los anexos y también vamos a resolver en último lugar algunas preguntas sido frecuentes en los dos talleres anteriores. Mauricio, tú nos quieres presentar entonces, por favor, una breve historia de MOLAC. Gracias, Laura. Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, en la madrugada de 25 a 26 de agosto de 1992. Un bombardeo seguido de un incendio destruyó la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia, incluindo el edificio de inspiración morisca construido en 1896, cuando la región aún formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y casi 2 millones de libros, panfletos, publicaciones periódicas, incunables y manuscritos raros. Conmovida por la irreparable pérdida, la UNESCO, bajo el liderazgo de su entonces director general, el español Federico Mayor Zaragoza, emprendió esfuerzos para reconstruir la biblioteca e intensificó las acciones del organismo en favor de la preservación de las colecciones bibliográficas y archivísticas, especialmente en el marco del programa permanente de reciente creación, centrado exclusivamente en la protección del patrimonio documental. Desde su creación en 1992, el programa Memoria del Mundo, MOU, ha buscado alcanzar tres objetivos fundamentales. Uno, contribuir para la preservación del patrimonio documental mundial, especialmente en zonas afectadas por conflictos y desastres naturales. 2. Permitir el acceso universal al patrimonio documental en todo el mundo. Y 3. Sensibilizar al público sobre la importancia del patrimonio documental. Por lo tanto, son los tres verbos de MOU: preservar, garantizar, sensibilizar. La comprensión de que los riesgos para la preservación de las colecciones bibliográficas y archivísticas, como el deterioro gradual, la obsolescencia tecnológica, las condiciones climáticas, los desastres naturales, la falta de recursos materiales y humanos, la negligencia, el descuido, el malestar social, el tráfico ilícito, el saqueo y las guerras deben abordarse mediante un esfuerzo global, guiado las acciones del programa para garantizar la salvaguardia de los activos documentales de importancia nacional, regional y mundial. Así, desde su concepción, el programa ha asumido la convicción de que ciertos bienes producidos por el hombre alcanzan una relevancia que trasciende los límites del tiempo y la cultura, y que, por tanto, deben preservarse para las generaciones futuras como parte de un patrimonio colectivo. Para ello,
El UNESCO ha establecido procesos de reconocimiento para bienes individuales, um solo documento ou um solo livro, e ou conjuntos documentales, um fundo, uma coleção, uma série, um ativo, em três níveis: nacional, regional e internacional. O terceiro nível equivale ao título de Patrimônio Mundial, um reconhecimento otorgado pelo mesmo organismo a los bienes culturales arquitetônicos, paisajísticos e artísticos. Assim, os bienes reconhecidos a nível internacional adquirem a condição de patrimônio documental de la humanidade. Para ampliar a difusão do programa em vários continentes e estabelecer vínculos entre os organismos nacionais e internacionais, se criaram comitês regionais com base em parâmetros geográficos. O Comitê Regional para a Ásia e o Pacífico, MOCAP, em 1998. O Comitê para as Américas e Caribe, MOLAC, em 2004. E o Comitê para a África, ACMO, em 2008. O MOLAC está composto por 9 membros e 2 consultores. O MOLAC se reúne anualmente para analisar as nominações e definir os bienes e ou coleções que se inscreveram em el registro regional para América Latina e o Caribe do programa Memória del Mundo. O MOLAC também assegura o secretariado da UNESCO e o programa Memória del Mundo em la execução das diretrizes do programa em la região. Promove e difunde o programa Memória del Mundo em América Latina e o Caribe. Estimula a criação de comitês nacionais em cada um dos países da região e monitora suas atividades. Formula projetos regionais, impulsiona projetos nacionais e apoia a gestão de fondos para sua execução. Crea, impulsiona e promove o registro de América Latina e el Caribe. Hasta hoy, de MOLAC se registrou 263 documentos e conjuntos documentales. Formula recomendações sobre gestão e mobilização de fondos e sua asignação a projetos da região. Promove a nominação de patrimônios documentales ao Registro Mundial de Programa. Senhoras e senhores, é o MOLAC, de Comitê Regional para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Mauricio, por esa presentación. Ahora le doy paso a Marta Romero, quien nos va a presentar los aspectos generales del formulario para la presentación de las postulaciones, que debemos recordar, esta convocatoria cierra el 15 de agosto de 2025. Entonces, estamos a tiempo para que todos ustedes puedan preparar las postulaciones. Marta, por favor, preséntanos el formulario. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mauricio, por esa introducción. Gracias, Laura, por la presentación. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan hoy. El registro Memoria del Mundo de la región Latinoamérica y el Caribe incluye documentos que son de importancia para la memoria escrita de la región de Latinoamérica y el Caribe en particular. Incluye los países que están inscritos, que están delimitados dentro de esta zona. Es importante que el patrimonio que elijamos para su postulación cumpla con esta característica de ser un documento importante y fundamental para la memoria de la región y para la identidad de los pueblos que pertenecen a esa región. El patrimonio que se puede presentar
está custodiado en diferentes ámbitos, pueden ser archivos, bibliotecas, galerías o incluso en recintos particulares y puede estar también en recintos públicos. Incluye cualquier soporte documental, incluyendo el digital. Son documentos que podemos encontrar, por ejemplo, en soportes para medios sonoros, audiovisuales, fotográficos, por supuesto, papel para los documentos de archivo, por ejemplo, y para bibliotecas. El formulario consta de 14 puntos. Lo pueden encontrar en la página de MOU y se tendrá que solicitar, ahí viene el correo electrónico en la página, se tiene que solicitar el formulario editable a la Secretaría de MOU para poderlo llenar. Una de las cosas importantes a considerar en el tiempo de entrega es que en algunos países la postulación debe de llevar el visto bueno de la oficina local de UNESCO, como es, por ejemplo, el caso de México. Y bueno, recorramos los primeros puntos de este formulario. El primer punto que nos piden en el formulario es el título del acervo, de la colección o la pieza documental que vamos a registrar o a proponer para su registro. Y aquí se sugiere que el título que se elija sea un título corto que refleje bien de qué se trata el patrimonio que se propone. Y si tienen las fechas extremas, pues incluirlas también en el título. Este ejemplo es es un ejemplo de Brasil en el que el título refleja perfectamente bien de qué se trata el contenido. El punto número 2 nos pide un resumen de la propuesta. Aquí es muy importante tener en cuenta que en el resumen debemos hablar del patrimonio documental que vamos a postular. Si se trata, por ejemplo, del archivo de una persona, hay que poner énfasis en el contenido de ese archivo, la importancia de ese archivo y no tanto en el personaje. Entonces, lo que estamos proponiendo es el archivo del personaje, no al personaje. Entonces, en el resumen es necesario poner de qué trata ese bien patrimonial documental que vamos a proponer para su registro. Se sugiere que en el resumen también se incluyan algunos datos numéricos, como por ejemplo la extensión del archivo, y se mencione, de ser posible, algún documento que destaque la importancia de este documento. La sección de información general, datos de contacto y los postulantes es una sección para que los miembros del comité de MOULAC puedan tener contacto directo con la persona que está postulando o el encargado de darle seguimiento al caso si se llegara a presentar el caso en que necesitemos o completar alguna información o necesitemos aclarar alguna duda. En esta sección es importante que los datos que se asienten sean los datos de una persona que sí esté atenta a su correo o sí esté atenta a sus medios de comunicación con el comité. De otra manera, es posible que si el comité no tiene la información completa necesaria porque faltó comunicación, pues es posible que la propuesta se rechace por falta de información. En los siguientes puntos, 4, 5 y 6, perdón, el 4 y el 5, lo que nos está pidiendo es conocer cuál es, desde el punto de vista jurídico, el estado del patrimonio propuesto. Es decir, a quién pertenece, que sea claramente, que la información sea clara sobre quién pertenece y cuál es su estado jurídico en el país. Si se está proponiendo un patrimonio
que pertenece a diferentes países, es necesario que cada uno de los países asiente la información de su contacto y la autorización y la información jurídica de que, primero, la autorización de que están de acuerdo en que ese patrimonio se presente para la postulación y la información jurídica que tiene ese documento o ese bien patrimonial documental en cada uno de los países. En el punto número 6, donde nos piden los detalles del patrimonio postulado, digamos que en esta sección vamos a ampliar la información que tenemos en el resumen y detallar los elementos y características de este patrimonio que nos dejan ver cuál es ese valor patrimonial, cultural, para los pueblos que lo postulan y para la región principalmente. Y finalmente, bueno, en esta sección, hasta punto número 7, nos pide que declaremos la autenticidad y la integridad del objeto. En este punto es necesario decir si hemos hecho algunos análisis o de qué manera se puede declarar que el patrimonio documental propuesto es original. Es decir, que realmente no es una fotocopia o no es una copia o no es una edición facsimilar, por ejemplo, ¿no? Hay que considerar en el reglamento todas estas características escritas que el programa Memoria del Mundo no registra copias. Entonces hay que declarar que cómo podemos comprobar esa autenticidad. Y la integridad se refiere a que el documento esté completo, en el sentido de que, por ejemplo, si le falta una página o dos, bueno, eso se considera que, bueno, en su generalidad está completo. Pero si nada más tenemos una hoja, pues, de un documento que hubiera sido completo, pues a lo mejor hay que considerar si lo queremos postular o no. El estado de conservación es un elemento que se considera para saber en qué estado se estaría registrando el patrimonio. Si el patrimonio está intervenido o restaurado, en este punto es donde hay que decirlo. Es importante tener en mente que para el llenado del formulario debemos de ser muy honestos sobre las características que tiene el patrimonio. Laura, ¿nos quieres, por favor, explicar el resto del formulario? Muchas gracias, Marta. Sí, claro que sí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que es de Brasil. En esta ocasión, esta colección, que son documentos textuales y cartográficos, para reforzar un poco lo que nos contaba Marta acerca de la conformación de los acervos que se pueden presentar o del material bibliográfico que se puede presentar. En este caso, hay una combinación de materiales textuales y de materiales gráficos o cartográficos. Entonces, es posible presentar acervos que contengan también dentro de sí variedad también de tipos documentales. Siguiendo con el formulario, tenemos la sección 8, que es sobre el significado regional, criterios comparativos. Esta sección es particularmente importante y crítica para la valoración que se hace en el comité de las postulaciones, y es que claramente debe establecerse cuál es la importancia regional de los materiales que se postulan, que no solamente tengan una importancia local, una importancia para el país, sino que también nos hablen, como ya refirió Mauricio, que es el espíritu realmente del programa Memoria del Mundo, que nos pueda significar la unión de países, procesos históricos conjuntos, impactos históricos regionales, importancia para la región en diversos aspectos culturales, artísticos, científicos. Hay muchos personajes en Latinoamérica y el Caribe que trasegaron su vida en estos países y que dejaron patrimonio documental o que establecieron acciones que tuvieron como resultado acervos muy importantes. Y esto en este punto 8 debe ser muy claro.
debe ser explicado de manera muy certera. Sobre este punto, nosotros lo que quisiéramos transmitirles a ustedes es que tómense el tiempo para que este punto 8 quede muy claro, para que quede bien explicado cuál es la importancia regional del acervo que se presenta. En el punto 9, sobre la sección de género, es una sección que lo que busca particularmente es evidenciar si el acervo tiene alguna importancia o tiene algún impacto en cuestiones de género en cuanto a garantía de derechos, concretamente. Esto es, acervos que nos hablan sobre las luchas de las mujeres por sus derechos, por ejemplo, o acervos que nos hablan particularmente de hechos importantes en la historia de la garantía de derechos de poblaciones y que se relacionan con el género. Sobre este punto también quisiera resaltar que si el acervo no se refiere directamente a un aspecto del género que sea relevante, no necesariamente hay que diligenciarlo. Puede dejarse en vacío porque efectivamente los materiales, vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, un acervo que esté constituido de mapas o por ejemplo un atlas, que tenemos registrados varios atlas en Memoria del Mundo, no necesariamente tiene un contenido que nos hable directamente sobre género, sencillamente no lo diligenciamos, pero no tratemos de pronto de forzar ese punto si es que no es necesario. Si el acervo sí tiene relación con este aspecto, pues lo podemos diligenciar. En la sección número 10, que es la sección de plan de preservación y acceso, tenemos que colocar todas las acciones administrativas de las instituciones o las acciones particulares que hayan llevado personas e instituciones para poder preservar y dar acceso al acervo. Cuáles son las condiciones del acceso, cuáles son los trabajos de pronto de restauración, de conservación, de preservación a largo plazo, digitalización, procesos reprográficos, qué planes se tienen, qué se ha hecho y qué planes se tienen. Este registro de memoria del mundo puede ayudar a que una colección o un acervo que quede registrado pueda conseguir recursos posteriores para seguir fortaleciendo esos planes de preservación y de acceso. En el punto 11 tenemos la sección de consulta con las partes interesadas, que es una sección que debemos diligenciar con los aportes que han tenido investigadores, con el nombre de personas que hayan investigado sobre los acervos. Hay acervos que tienen una bibliografía supremamente amplia acerca de investigaciones sobre ellos. Esto ayuda mucho también a dar contexto dentro del registro sobre la importancia de los materiales. En el punto 12 hay una sección donde podemos llenar información de apoyo a la propuesta, otra información relevante que ustedes vean que no cabe dentro de las otras secciones, de pronto la declaratoria patrimonial a los niveles nacionales puede servir acciones, por ejemplo, pedagógicas en las que se hayan usado estos materiales, otro tipo de publicación, páginas web que hayan usado el material en apoyo, por ejemplo, a proyectos de humanidades digitales, ese tipo de cosas pueden ir en esta sección. La sección 13 es una sección sobre riesgo. Esta sección la hicimos obligatoria desde el Comité Memoria del Mundo, Latinoamérica y el Caribe, porque lo que busca es que tengamos datos y tengamos información certera sobre el estado de los riesgos y la evaluación de riesgo de los acervos. Entonces aquí vamos a hacer preguntas acerca de las condiciones de almacenamiento, de las condiciones de los depósitos, de los peligros o de los riesgos que se hayan evaluado en cuanto a riesgos por desastres naturales, riesgos sociopolíticos, y esta parte nos ayuda como comité a tener análisis sobre precisamente el estado de los acervos en Latinoamérica y el Caribe. Por último,
en el punto 14 sobre los planes de conservación y preservación. También es un aspecto pues, bastante importante, que lo que nos permite es tener también una visión sobre cuáles son los planes que se tienen con ese acervo en cuanto a la conservación y la preservación. Pueden ser planes, en el caso de las instituciones, pueden ser los planes generales de conservación y preservación de todos los acervos, centrándose en particular sobre las necesidades del acervo que se está postulando. Este es entonces el resumen de los aspectos más importantes del formulario. Ahora le voy a dar paso a Mauricio y a Marta, que nos van a hablar un poco sobre los anexos que requiere el formulario. Gracias, Laura. Los anexos que tiene la convocatoria, perdón, el formulario, son para ampliar la información, sobre todo en la organización, cuando se trata de bienes patrimoniales archivísticos. El anexo ISADG es obligatorio solamente para documentos o conjuntos documentales de naturaleza archivística. No es necesario cuando se trata de libros u otro tipo de objetos. Mauricio, ¿quieres ampliar la información? No, penso que es importante salientar que este anexo se dedica solamente a los archivos o documentación archivística, no se aplica a documentación bibliográfica ou mesmo outros objetos que estejam alinhados. Gracias. El inventario o el catálogo de ese patrimonio, perdón, cuando se trata de patrimonio bibliográfico, se solicita en el anexo, en el punto 6.2 del anexo, y en este caso no es necesario poner todo el catálogo que tenemos en la biblioteca. Se puede poner una liga a ese catálogo para que podamos desde MOULAC poder acceder a ese bien documental que se está proponiendo. Y si tienen la página o el vínculo al que se llega directamente a ese bien patrimonial cuando se trata de uno, pues también se puede incluir aquí. O sea, es decir, se puede incluir la liga para el acceso general y la liga para el acceso particular a los bienes que estamos proponiendo. Si se trata de una colección bibliográfica o una biblioteca acotada que se quiere proponer, pues entonces sí será necesario que en los accesos que se den estén incluidos todos los objetos bibliográficos que se están postulando en esa colección. Es indispensable que en el formulario quede muy claro qué es lo que se pretende registrar. Es decir, cuando se emite el registro, se debe de saber que ese registro ampara X cantidad de objetos que están detallados y queda en el archivo de MOULAC, que fue lo que nosotros registramos en el programa. Se considera también de naturaleza archivística, por ejemplo, no solamente los documentos, sino también cuando se trata de archivos digitales, se debe de incluir este anexo también. Entonces, no perder de vista que hay un anexo que solamente es para naturaleza archivística, pero se incluyen los objetos digitales, o si tienen, por ejemplo, un archivo sonoro, también aplica en este caso el anexo ISADG. ¿Algo más, Mauricio, que quisieras agregar? Solo un comentario sobre los archivos digitales, porque son muy pocos registros que tenemos entre esos 263. Há necesidad de submisión de más candidaturas, postulaciones
acerca de estos documentos? Lo que dice Mauricio es importante, se vincula con lo que Laura nos estaba explicando, porque es necesario que veamos cuáles son los bienes patrimoniales que ya están registrados y en el momento de llenar el formulario, pues debe de quedar claro por qué ese patrimonio que de naturaleza similar a los ya registrados muestra alguna diferencia o es significativo para la memoria e identidad de la región en comparación con los que ya tenemos registrados. Entonces, recordemos que el programa lo que busca también es tener en el registro una representación de esta memoria documental que se ha generado y seguimos generando en la región. Entonces, lo que buscamos también es ampliar la diversidad de tipos de patrimonio documental que sirven de registro para la memoria y la cultura de la región. Por eso lo que dice Mauricio es importante. eh, eh, en nuestros acervos, si tenemos algunos objetos que son de naturaleza particular, pues se recomienda que el registro se haga a partir, digo, la propuesta se haga a partir de esos documentos. También considerar que para Memoria del Mundo, tanto el continente como el contenido tienen el mismo valor documental. Es decir, la materialidad de los objetos puede ser también parte de esa memoria documental, de esa memoria de identidad y de memoria cultural, ¿no? Entonces, los objetos documentales tienen algunas características en las que muestran, por ejemplo, una evolución tecnológica, alguna evolución artística, algún uso de materiales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se puede proponer, como el ejemplo que vimos anteriormente sobre México, en el que las hojas pues están hechas con una técnica y tecnología muy diversa en comparación con lo que vemos normalmente dentro de estos patrimonios documentales. Y esa técnica y tecnología es, además del documento, lo que se registra en el programa. ¿Algo más, Mauricio, que podamos agregar? No, pienso que está bien. Pues muy bien. Laura, si hay alguna pregunta sobre el formulario. No, Marta, todavía no, pero vamos a continuar entonces con algunos aspectos que son muy importantes de tener en cuenta cuando estamos haciendo toda la proyección de la postulación de nuestros acervos. Tienen que leer con mucho detenimiento el reglamento que está publicado en la página del Comité de Memoria del Mundo, Latinoamérica y el Caribe, en donde están todas las condiciones. Queremos solamente hacer énfasis en estas que han sido, digamos, parte también de algunas preguntas frecuentes que se han tenido en los talleres que ya hemos realizado, y son las siguientes. Se podrán proponer candidaturas individuales o en grupo y las podrán hacer personas físicas o jurídicas de derecho público o privado. Esto porque la mayoría de candidaturas casi siempre son institucionales. Han habido más pocas candidaturas de personas de derecho privado o de instituciones privadas. Esto no es ninguna restricción. MOULAC recibe las candidaturas de todas las personas e instituciones de cualquier naturaleza que quieran postular su patrimonio bibliográfico y documental. Cada institución, del tipo que sea, podrá presentar una sola candidatura por año. Es decir, un archivo general de un país, una biblioteca nacional o una entidad privada puede presentar una sola candidatura de un solo acervo en cada convocatoria anual, pero sí puede integrarse a un grupo de instituciones o a un grupo de instituciones o personas que quieran proponer un acervo que sea conjunto o que sea colectivo. Voy a explicar.
Si un país que ha pasado tiene una documentación que es importante en el ámbito de varios países, incluso si hay acervos en varios lugares que integran, digamos, un mismo tema, una misma temporalidad, un mismo personaje, unos mismos hechos que se pueden vincular de manera directa y clara, pueden presentarse conjuntamente. Y esa institución, independientemente de esto, puede presentar una candidatura individual. Esto, digamos que lo que busca también es hacer énfasis en esa idea de lo regional que quiere promover MOULAC en toda Latinoamérica y el Caribe. No serán aceptadas las postulaciones que tengan por objeto la totalidad del acervo, es decir, una biblioteca nacional, un archivo general o nacional de un país o una institución cultural de un país no puede postular la totalidad de su acervo. Es decir, un archivo no puede postular la totalidad de sus fondos o una biblioteca la totalidad de sus fondos antiguos. Debe postular realmente un fondo o una colección que sea finita, que esté delimitada en el tiempo, que tenga un volumen, digamos, finito también. En cuanto a fondos archivísticos, deben estar cerrados, es decir, deben ser fondos que se registren concretamente con la cantidad de documentos que tienen en ese momento. Puede ser que conjuntos documentales reciban posteriormente documentos que deban ser integrados a esos fondos, pero esto ya debe ser tratado como una adenda, que ya vamos a ver al final de qué se trata. Lo mejor es postular conjuntos documentales cerrados, que tengamos una volumetría y una cantidad de materiales cierta, que sea, digamos, accesible y sea muy comprensible de qué se trata el conjunto documental o el conjunto bibliográfico. Y también tenemos que tener en cuenta que los documentos en el formulario de postulación deben ser presentados en español y en inglés. Para el portugués, Mauricio, tenemos una condición. Sí, en portugués, para identificar el título de la candidatura. ¿Vale? El formulario obligatoriamente presentado en español e inglés. Mas, se me permite, Laura, gostaria de enfatizar o aspecto de las candidaturas conjuntas, porque me parece ser uma muito importante estratégia para caracterizar a relevância regional, posto que uma documentação é importante para 2 ou 3 países, está caracterizada a importância e a importância regional dessa documentação. Por me parece ser uma estratégia muito interessante que os países podem falar e preparar as candidaturas que compõem dessa importância regional. Sí, Mauricio, muchísimas gracias. Sigamos entonces. Ahora, importante tener en cuenta unos aspectos, digamos, ya operativos, si se quiere, y es que todos los formularios deben ser presentados en formato electrónico, es decir, en formato PDF. No deben presentar, por ejemplo, fotografías del formato. Eso nos dificulta a nosotros como comité la revisión. Las imágenes digitalizadas que ilustran los documentos, que ilustran los materiales, deben venir en formatos legibles de JPG o .tif a mínimo 300 dpi de resolución y máximo con 10 MB de peso. Las imágenes en movimiento pueden ser en formato MPG y el audio en formato MP3. Esto es bastante importante. Tengan mucho cuidado en la escogencia de las imágenes que ilustran precisamente el material. Ya nos decía Marta cómo el contenido es tan importante como el continente en estos aspectos de evaluación. Tomemos unas buenas fotos o escojamos bien lo que vamos a enviar, porque es lo que vende de alguna manera, lo que muestra el comité
qué es exactamente el acervo y cómo está constituido y cómo está conformado. Y finalmente tenemos el tema de las adendas, y es que los propietarios o custodios de un acervo inscrito ya en Memoria del Mundo de MOULAC, en convocatorias posteriores pueden enviar partes complementarias al conjunto original mediante una adenda. Esto es lo que les explicaba, y es que hay ocasiones en que bibliotecas, archivos, instituciones o personas incrementan ese patrimonio documental que ya está registrado con nuevas adquisiciones o con nuevos ingresos documentales. Por lo tanto, si es de las mismas características o comprende una parte que completa un acervo, que ha pasado con distintos descubrimientos de partes incluso en otros países, en otras bibliotecas, en manos privadas, etcétera, se puede solicitar una adenda al comité en el mismo formulario de la convocatoria para que se registre esa nueva parte o eso nuevo que se descubrió en otra ubicación, como registro de Memoria del Mundo, pero que quede relacionado con el acervo que ya está registrado, para que no haya repeticiones o haya una duplicidad que no es, digamos, necesaria en este caso. Mauricio, ¿tú tendrías algo que decir sobre este punto? Se me permite, Laura, me gustaría hablar en portugués para los colegas de Brasil. Perfecto. Sim, para profissionais, instituições brasileiras, porque estamos atravessando uma situação que ainda não se concluiu, que é justamente a retomada, a reinstalação do Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo, que foi descontinuado no governo passado, foi agora retomado no atual governo, por meio de uma ação conjunta de 3 ministérios, o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Gestão e do Ministério da Cultura, para a sua recriação. Por outro lado, a sua instalação ainda não se concluiu. Portanto, o convite fica aqui para as instituições brasileiras para a submissão de candidaturas ao MOULAC, diretamente ao MOULAC, mas vejam, é uma questão fundamental pensar, trabalhar e construir essa importância, essa relevância da documentação para a nossa região, a região América Latina e o Caribe, por meio, por exemplo, de candidaturas conjuntas, candidaturas que envolvam Brasil e outros países, para ampliar essa conexão e dialogar diretamente com os nossos países irmãos aqui da América Latina e o Caribe. Portanto, fica o convite para a submissão de candidaturas diretamente ao MOULAC, enquanto não temos o nosso Comitê Nacional do Brasil devidamente instalado e trabalhando efetivamente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Aquí les dejamos entonces la página. Esta es la página de MOULAC. Ustedes pueden ingresar allí. En el registro regional, en la parte de registro regional, están la parte de la convocatoria, y allí pueden descargar los documentos que son el formulario, el reglamento, el anexo de la ISADG, para que los puedan ir trabajando. Esperamos que nos escriban sus preguntas allí al correo que se indica en esa página. Estaremos recibiendo preguntas que también vamos a tratar de recoger y responder en el próximo taller, que será el 25 de julio, que ya les informaremos por dónde se va a transmitir, y que esperamos que sea de utilidad y que en esta convocatoria pues tengamos muchas postulaciones. Le pido a Marta y a Mauricio una despedida para esta sesión. Muchas gracias, Laura. Agradezco la compañía de mis colegas, Mauricio y Laura, en este breve taller, y esperamos sus postulaciones. El Comité de Memoria del Mundo para Latinoamérica y el Caribe
está en disposición también de asesorar en el llenado del formulario. Sin embargo, considerar que aunque se reciba este tipo de asesoría, no garantiza que se otorgue el registro. Sin embargo, puede ayudar a que la postulación esté mucho mejor presentada en caso de tener alguna duda. Muchas gracias a ambos, que tengan buen día. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Laura, gracias, Marta, gracias a todos que nos acompañaron en esta presentación. Esperamos recibir las candidaturas de todas las postulaciones en favor de la memoria Latinoamérica y caribeña. Gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos el 25 de julio nuevamente. Hasta luego.